aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Y Jesús les preguntó diciendo, ¿qué dice la gente que soy yo? Vamos al 19. Y ellos respondieron, unos dicen, Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que eres algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y entonces Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Vamos a orar y también vamos a orar por el papá de Lacey, por Oel, fue intervenido este viernes, también por Ana Orejuela, que está ingresada. Vamos a orar, ¿sí? ¿Le parece? Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, porque podemos sentir tu presencia. Señor, gracias por tu palabra. Señor, te pido, Dios, que tú la bendigas y me ayudes, Señor, a expresarla como tú quieres, Señor. Y ponemos hoy delante de ti, Señor, a Oel y a Ana Orejuela, Señor, que están ingresados. Señor, te pedimos, pongas tu mano, Señor, ahí de poder, trayendo sanidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Mi padre tendría unos 3 o 4 años y toda la familia se mudó de barrio y él decidió que iba a dar una vuelta por el barrio. Y se fue sin decir nada. Claro, dio un par de vueltas y se perdió, 3 o 4 añitos. Y se perdió. Y allí lo encontraron 2 chicas llorando, locamente perdido. Y tomaron una buena decisión estas chicas y dijeron, lo vamos a llevar a la comisaría. ¿Sí? Así que eso fue lo que hicieron, lo llevaron a la comisaría. Lo gracioso que cuenta mi padre es que llevándolo a la comisaría pasaron por el frente de la casa y él les decía, esta es mi casa, pero no le creyeron, así que lo llevaron a la comisaría. Y allí en la comisaría, un niño pequeño llorando, no sé qué podrían hacer mucho los policías, pero bueno, por lo menos le preguntarían cómo se llamaban sus padres, ¿verdad? Entonces, bueno, hijo, a ver, ¿y cómo se llama tu mamá? Piba. ¿Y tu papá? Cholo. ¿Dónde encontramos esas personas? Yo creo que mi padre quedó traumatizado con eso y no dejó que nunca nos pusieran apodos, porque claro, ¿cómo buscas a alguien si no sabes quién es? ¿Verdad que sí? ¿Cómo buscas? ¿Cómo sabes de alguien si tienes una idea, pero no tienes los datos? Bueno, esta semana mismo, allí en el grupo de WhatsApp de los músicos, le damos la bienvenida a alguien nuevo y todo el mundo le decía, bienvenido, bienvenido. Y en eso el nuevo lo agradecía y en un momento pone, gracias, pastor. Y jajaja, nos empezamos a reír porque, bueno, Ezequiel le dijo que ese no es el pastor, que es de Julio, el de la guitarra. Bueno, no, fue gracioso, pero bueno, si no sabes, si no sabes quién es, no voy a decir que fuiste tú, Ángel, para que nadie diga nada. Bueno, ya tuvimos un problema con ese asunto, pero bueno, no podemos buscar a alguien que no sabemos quién es. No podemos dirigirnos a alguien si no sabemos quién es. Y esto no nos puede pasar con la persona de Jesús. No podemos confundirnos de quién es Jesús, porque está en juego nuestra salvación. Si no sabemos quién es, tenemos un problema. Se llaman igual, Julio, pero uno es Julio García y el otro es Julio Ortega, alias el pastor. Muchas personas buscan a Cristo, pero con otros apellidos. Y déjeme que le diga, no quiero que nadie se sienta ofendido, por favor, pero necesito advertirte de esto porque me urge y esta es la necesidad por la que surge esta predicación. Tenemos que saber bien quién es Jesús y quién es Jesús para ti. No lo que dice el mundo, no lo que dice la gente, la sociedad, el noticiero, no. ¿Quién es verdaderamente Jesús? Porque si no, no vamos a tener salvación. Por eso no podemos buscar a Jesús con otros apellidos.
El Cristo a lo mejor de los católicos, de los testigos de Jehová, de los mormones, incluso del Islam. El Cristo del Evangelio de la prosperidad, o salvo siempre salvo, o solo Jesús. Lo siento, esos Cristos no nos dan la salvación, según lo que dice la Biblia. Muchas personas pueden buscarlo, pero necesitamos saber quién es Jesús de verdad. Y fíjese, hay un versículo de la Biblia que nos advierte de esto. En los postreros tiempos se levantarán falsos cristos. Fíjese cómo lo dice. Cristos que muestran una imagen, pero no es la verdadera, y nos confunden. Y ¿sabe qué? Va a ser muy difícil retroceder o cambiar cuando ya estemos delante del trono o ya habíamos fallecido. Estaba mirando un vídeo de personas que estaban ya en el avión y empezaron a pero este va a Francia. No va a Francia, este avión. ¿Cómo que no? Y habían comprado un pasaje para Toulouse y estaban yéndose a Túnez, una cosa así. ¡Qué horror! Por confundir la ciudad. Tenían el hotel en un lugar y se estaban yendo para otro. ¡Qué horror! No nos puede pasar eso. ¿Sabe qué? No hay forma de retroceder. Por eso me urge que usted sepa quién es Jesús y no nos confundamos con nuestros Cristos. Fíjese, estaba un versículo que está allí, un montón de veces lo hemos leído, pero el mismo Jesús dice: por eso os he dicho que moriréis en vuestro pecado, pues no creéis que yo soy quien afirmo ser. Lamentablemente, si no creemos en Jesús, el Jesús que Él mismo afirma ser, y lo que la palabra de Dios dice, moriremos en nuestro pecado. Hemos gastado nuestra vida en una religión, pero si no es el Cristo que Él mismo dice que es, vamos a morir en nuestros pecados. Por eso, hermano, urge saber bien quién es Jesús, no lo que dice el mundo. ¿Y quién dice? Jesús le preguntó, ¿qué dice la gente que soy? Gente buena, un profeta, pero ellos no traen salvación. ¿Quién es? Y Jesús le dice, pero ustedes, tú, ¿quién dices que soy? Y Pedro dijo, el Cristo de Dios. Y eso es lo que quiero que en esta mañana puedas afirmar. Con esta predicación quiero que nos quede claro quién es Jesús, el verdadero, cuál es su obra y quién es para ti. Amén. ¿Quién es Jesús? Todos podemos tener una imagen en nuestra cabeza, construida por las experiencias que hayamos tenido, lo que nos hayan contado nuestra familia, lo que la sociedad nos está enseñando, o a lo mejor no tienes ninguna. Pero quiero que sepas hoy quién es ese Jesús. Y Jesús es el Hijo de Dios. Es importante esto, Él es el Hijo de Dios. Porque lo que era imposible para la ley, dice Romanos 8:3, por cuanto era débil, el Antiguo Testamento tenía una liturgia para poder ser salvos, pero ¿sabe qué? No era suficiente, era débil en la carne. Entonces Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Él necesitó mandar ¿a quién? ¿A un ángel? ¿A alguien? ¿Un voluntario? No, necesitaba que fuera alguien importante. Y ese alguien importante era Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Y como hijo está por encima de todo, por encima incluso de los ángeles. Incluso nuestra condición de hijos depende de la suya. Depende de la suya. Dice allí en Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron les dio derecho de ser llamados hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, como Él es. ¿Quién es Él? Aleluya. ¿Saben quién es Cristo? ¿Sabe quién es Cristo? El Mesías. Él es el Mesías. Preste atención porque todo esto refuta las bases de otras religiones. Hay un pueblo que hasta el día de hoy está esperando el Mesías. El Mesías vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Pero Él es el Mesías. Ellos esperaban un rey, ellos esperaban el Salvador, pero vino
Y nosotros lo tenemos que reconocer como el que vino, el que fue prometido y que iba a volver. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Aleluya. ¿Quién es Jesús? Es Dios. Él es Dios. En el principio ya existía el verbo. Y el verbo, la palabra en acción, estaba con Dios. Pero Él era Dios. Preste atención. Hay religiones que dicen que era un Dios. No tiene validez el sacrificio si fuese un hombre o un profeta. La salvación de Jesucristo tiene validez porque Él es Dios. Incluso más adelante dice que y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es Jesús. Él es Dios mismo. Aleluya. Y no solamente ese versículo, hay muchos versículos que hablan y no puedo darlo porque me corre el reloj. Me metí en una buena queriendo hablar de teología básica, pero escúcheme, hay muchos versículos que hablan de que Él era Dios. En Juan 1:18 se llama el unigénito Dios. Después el mismo Tomás lo reconoce como Señor mío y Dios mío. Entonces Él es Dios y tenemos muchos versículos más, pero Colosenses 2:9 dice, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Él es Dios en plenitud. Él es Dios en plenitud. Aleluya. ¿Por qué es importante reconocerlo como Dios? Porque hay otras religiones que no lo reconocen como el Hijo de Dios y Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. No vale su salvación. No todos los caminos nos llevan a Roma. Eso a nosotros nos tiene que quedar muy claro. No todos los caminos nos llevan a Roma. Solo Jesucristo nuestro Señor. Si no creemos en que Jesús es Dios mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, no hay valor en su sacrificio, porque su victoria en la cruz venció la muerte y como Dios venció las tinieblas. Él es la palabra de Dios. Jesús es la imagen de Dios. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el pastor, la roca, el juez, el esposo, el león y el juez. Aleluya, sí Señor. Sí Jesús, sí Señor. Todos los atributos de Dios están en Jesús. Él es omnisciente. Los líderes de célula tienen versículos para leer aquí después. Él conoce el corazón de las personas. Él conoce el futuro. Él conoce al Padre y así el Padre le conoce a Él. Él es la verdad. De hecho, la misma definición de la verdad es Él. Él es sabio. Es más, Pablo dice que se hizo sabiduría. Él es eterno. Él no cambia. Él es glorioso. Él es Señor de gloria. Él merece y recibe adoración de los hombres y también de los ángeles. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. El que cree en Dios, cree en Él. Y no hay otro nombre en el que podamos ser salvos, solo en Jesucristo. Aleluya. Es importante que Jesús, el mediador de nuestra salvación, sea Dios. Si nuestro Salvador no es Dios, quedamos sin esperanza. La deidad, la divinidad de Cristo hace segura nuestra salvación. Y como dijo Dios a través de Isaías, solo el Señor puede salvarnos de cualquier dificultad. Solo el Señor puede ser el Salvador. Y como dijo Jonás, allí en Jonás 2:9, la salvación es del Señor. Y fue hombre y Él se compadece de nuestra necesidad. Él es Dios, pero hombre, y sabe cómo sufrimos y sabe lo que necesitamos, pero es Dios. Punto 2. Necesitamos saber para ser salvos cuál es su obra. Jesús es el Salvador. Primero, número 1, ¿quién es? Es Dios. Jesús como Dios. Su obra, Jesús como el Salvador. Y a veces nosotros allí
nos quedamos cuando preguntamos quién es Jesús, el Salvador y sacrificio que hizo. Bien, está bien, pero no es todo. Es mucho más. Él cuando vino como Mesías fue ungido con 3 oficios: profeta, sacerdote y rey. En estos oficios podemos entender quién era realmente. Él es el profeta supremo. Él es el sacerdote supremo. Él es el rey supremo. Aleluya. Y como profeta, no solamente nos da una palabra, Él es la palabra. Él es la palabra. Aleluya. Él es el verbo. Aleluya. Cuando Jesús comienza su ministerio, sus enseñanzas llamaban la atención. Dice, este no habla como los otros. Algunos enseñan, Él era la palabra. Y a veces pienso yo, a veces vemos hermanos, déjeme que se lo diga, buscando a ver quién le profetice. En internet, ¿quién le pueda profetizar? ¿Quién le pueda dar una palabra? Jesús es la palabra. Él es la palabra viva. Ahí está escondido nuestro destino. Solo en Jesús, solo en Cristo. Aleluya. ¿Y sabe qué? Esto lo sabía Pedro. Señor, le dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Aleluya. Él enseñó a sus discípulos que toda la ley y todos los profetas y todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento se refería a Él. Así que toda la Biblia no solo es palabra de Dios, sino también palabra de Él. Él es el autor y a la vez el tema principal de la Escritura. Y esta Escritura son el Evangelio, las promesas y por medio de cómo somos salvos. La única manera de ser salvos es entender que toda la palabra de Dios habla de Jesús. El Padre lo envió. Esto no es solo Jesús, movimientos que hablan solo Jesús, no. Aquí está un pensamiento de un padre que vio una necesidad y mandó a su hijo. Y todo el GPS bíblico nos enseña la salvación y ese destino de gloria está en Jesús. Aleluya. Fue sacerdote. Él fue sacerdote. Él es el sacerdote. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. No solamente es el sacerdote que entró al lugar santísimo en representación de todos nosotros, sino que Él mismo fue el sacrificio. Él es el sacrificio. Y se necesitaba para el Antiguo Testamento, para poder ser salvo, se necesitaba una víctima. ¿Cuál víctima? La que no te gustaba, la mejor, la sin mancha, la que estaba perfecta. Pues hubo uno perfecto que entregó su vida por nosotros y ese fue Jesús. Cuando creemos en Cristo, Dios nos considera justos en Cristo. Jesús nos ve, Dios nos ve, nos considera, nos cuenta, nos declara justo, nos declara santo, nos declara como Jesús. Pablo dice, al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Y con este sacrificio vienen cosas importantes. No solamente, mira qué bien Jesús murió en la cruz, lo contemplemos. Bien Jesús, no es eso. No es para que lo admiremos y digamos, qué bien, qué hombre tan bueno. No. En ese sacrificio hay mucho entregado y mucho regalado. Y en esto quiero decirte, allí encontramos expiación. Con ese sacrificio Él pagó lo que tú tenías que pagar. Él canceló la deuda que yo tenía con el Padre por vivir apartado de Él. Con ese sacrificio tuvimos propiciación. La propiciación es el cargo de la ira que venía contra mí. Dios está enfadado con el pecado, con el pecador. Él está irado con una humanidad que le da la espalda. Pues esa ira fue cargada con Cristo. Él la cargó. El precio de nuestra paz fue contra Él. Tuvimos reconciliación y allí Jesús dijo, se puso en medio, pagó mi deuda,
soportó el castigo y nos unió al Padre. Aleluya. Todo esto lo recibimos gracias a Jesús y tenemos redención, comprado otra vez. Rescate, otro rescate. Somos de Él como creación, pero comprados de nuevo como hijos. Estábamos perdidos y Él nos buscó, nos encontró y pagó un precio. Nada es gratis. Nada es gratis. A ti no te sale nada, pero no fue gratis. Él pagó un precio. Aleluya. Y Él es rey. Jesús no solo es profeta y sacerdote, Él es rey. Rey de reyes, Señor de señores. Aleluya. Y Él reina y Él gobierna sobre toda la creación. Podemos decir que su evangelio contiene ley. Sí. Ven a Jesús y hay una ley, pero esta ley, este servicio a este rey es una maravillosa libertad. Gloria a Dios. Confiar en este rey es confiar en un sacerdote que nos da el completo perdón de Dios e intercede constantemente. Déjeme que aclare esto. Hoy intercede constantemente por nosotros. Confiar en este rey es confiar en un profeta cuya palabra es completamente verdadera y digna de confianza. Aleluya. Vamos a la pregunta importante. Conociendo esto, ¿y quién es Jesús para ti? El carcelero le preguntó a Pablo y a Silas después de que la cárcel se abriera: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Pero ¿sabe qué? Esta frase que tanto se usa en el sentido de salvación no debe ser interpretada como una fórmula mágica para librarnos del infierno. A veces pensamos que es así. Yo digo: Jesús, tú eres Señor, y ya somos salvos. Esto se enfatiza en que somos salvos solo si aceptamos que Jesús sea mi Señor. Pero no ese momento solamente, sino siempre. Preste atención. ¿Sabe cuántos años yo tenía cuando le dije a Jesús que sea mi Señor? Como 6 años por ahí. Y ya tengo 25. Como 44 años más. ¿Sabe todas las veces que tuve que decirle al Señor: sé mi Señor? Créame, la salvación no se pierde. Tú pierdes las gafas, pierdes el móvil, el documento, el DNI, la libreta de familia, eso se pierde. Pero la salvación tú no vas por ahí y la pierdes, pero sí la abandonas, sí les das la espalda, sí no te importa, sí quieres vivir a tu forma y a tu manera. Entonces muchas veces he tenido que volver y decirle: Señor, he vivido a mi forma. El Señor de mi vida ha sido otras cosas, no tú. Y en ese momento me reconcilio con Dios. Y esto es importante que la iglesia lo sepa, porque Cristo viene pronto. Y no nos puede encontrar despistados. No nos puede encontrar creyendo que yo ya hice una oración una vez. No vale la oración simplemente si no la acompañas con un señorío constante de Dios sobre tu vida. Amén. Y de esto hay mucho para hablar. ¿Qué significa el señorío? Pero créeme, no es lo que pensamos. No es venir a la iglesia de vez en cuando por culpa, para así calmar la conciencia. Bien, si has venido por lo menos por esa razón. Pero encuéntrate con Cristo hoy y que Él sea el Señor de nuestras vidas. Somos salvos a medida que el Señor es Señor de nuestras vidas. La salvación es un camino que recorremos, es una carrera que corremos, no es una oración allí, ni te acuerdas cuándo. Todos los días decido: Señor, sé mi Señor, sé mi Dios,
sé el Señor de mi vida. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor, dice 2 Corintios. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Jesús hizo la obra completa. No le faltó nada. Y hoy está sentado triunfante. Y desde ese lugar sigue intercediendo por nosotros como mediador. Él fue el prometido y vino. Él fue el sacerdote y el sacrificio. Y murió. Pero también resucitó. Y prometió que iba a volver. Él lo hizo todo. Dijo que iba a volver. Pero antes iba a preparar hogar para todos nosotros allí en el cielo. Pero para que nosotros no nos quedáramos desconsolados con su ausencia, mandó un consolador. El Espíritu Santo, donde Él es el bautizador. También Él es el bautizador. Dijo Juan el Bautista: yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y Él os bautizará con Espíritu Santo, bautizados en fuego. Aleluya. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos que la obra completa de Jesús actúe sobre mi vida. Yo necesito que el Espíritu Santo me llene. Necesito reconocer a Jesús que es mi bautizador. Porque ¿sabe qué? No podemos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para reconocer a Jesús en su obra completa. No como un buen hombre maravilloso, un motivador espectacular, un revolucionario. Le necesito como mi Señor y Salvador. No podré si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Créeme, necesitas el Espíritu Santo. A través de la obra completa, esa salvación es efectiva. Si reconocemos su nacimiento divino, bien. Si reconocemos su muerte y resurrección, bien. Pero también tenemos que entender de que Él es el mediador. Ningún familiar suyo, Él. El que tenga oídos, oiga. Aunque esa persona sea maravillosa, pero Él es el mediador. Así es efectiva su salvación. No le podemos pedir a alguien que no sea Él que medie, porque no lo va a reconocer el Padre. El Padre reconoce quién murió y quién pagó. Jesús. Él es el que vino, el que se hizo hombre, el que aprendió obediencia y murió, pero el que también resucitó y llevó en Él el pecado, el pago de mi transgresión, y hoy reina. Y toda autoridad le ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y es el que intercede, y solo Él es el mediador. Él es Jesús. Él volverá por su iglesia. No solo los que hicieron la oración de fe sino los que le reconocen como Cristo, el Señor y Salvador de su vida. Le recibieron como Señor y dueño de sus vidas. Le voy a pedir a los chicos, por favor, que pasen. Aleluya. Déjame que te haga esta pregunta otra vez. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Es el que vivimos en un país cristiano.
Pero no somos un país cristiano porque celebremos la Navidad y la Semana Santa. Ojo, Ya están los súper con todo lo de Navidad. Que sí, qué agobio. Algunas personas están felices. Qué agobio, por favor. Pero antes, miren la sociedad que vivimos. Pero antes de llegar a lo de Navidad, pasas por lo de Halloween. Esta es la sociedad que vivimos. No somos cristianos por eso. Ni porque en Semana Santa salen a pasear todos los cristos. Porque necesita que le dé el aire. Solo somos cristianos si Jesús es mi Señor. Y me comporto como Él. Porque la Biblia habla de cristianos pequeños, Cristos. O sea, soy como Él. No porque lleve una cruz en el cuello o me lo tatúe. No. Soy cristiano porque he creído y Él es mi Señor. Y tú me ves y tienes que ver a Cristo. Me falta, reconozco, me falta, pero quiero que la gente me vea y le vea a Él. Ponte de pie, por favor. Aleluya. ¿Cuántos estuvieron delante de Jesús y no supieron quién era? Allí estamos viendo Chosen. Digo, qué gana, ¿cómo me hubiera gustado ser alguno de ellos? Y sacamos la conclusión con algunas hermanas, a lo mejor yo soy de la que les tiraba las piedras. Porque muchos de los que vieron a Jesús no le reconocieron. No sabían quién era. Un maestro. Por eso tuvieron miedo en la tormenta. Por eso dudaron en el dolor. Por eso no alcanzaron sanidad ni liberación. Porque no sabían quién era. Pero en medio de la oscuridad, de la ignorancia, Jesús resplandece. Yo no sé si sabes bien quién es Jesús, pero en tu duda y en tu temor y en tu dolor, Jesús se levanta como luz. Y un pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y muerte, luz les resplandeció. Es verdad, el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz, pero Él está allí. Él es la gloria, Él es la imagen de Dios mismo. Y hoy, si supieras delante de quién estás, Jesús ante la mujer samaritana le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice y quién es el que está delante de ti, dame de beber, tú le pedirías a Él que te diera agua viva. ¿Cuántas veces hemos estado delante de Dios y sabe qué? De Jesús ni pedir sabemos, porque no sabemos delante de quién estamos. Porque si supiéramos quién es, amigo, qué distinta sería mi vida. Pero ignoramos, pensamos que es ese pobre Cristo ahí en esa cruz. Jesús, ¿quién es para ti? ¿Un hombre excepcional? ¿Un buen mentor? ¿Un ejemplo? ¿Un revolucionario? ¿Qué dices? ¿Qué puede hacer? Hoy te animo a que le conozcas como Señor de tu vida. Hoy Jesús está delante de ti. ¿Vas a responder? ¿Vas a reconocerle como tu Señor? Quizás hace muchos años hiciste una oración, pero hoy necesitas volver a Él y decirle, Señor, Señor de mi vida. Sé Señor de mi vida. Y cuando digo de mi vida es todo el tiempo. Cuando me levanto, sé Señor. Cuando estoy en dificultad, sé Señor. Cuando estoy en enfermedad, sé Señor. En alegría también, sé el Señor de mi vida.
Nuestro pecado nos lleva derecho a una eternidad sin Él. Esa es mi realidad. Somos unos pecadores. Preferimos poner en primer lugar otras cosas. Nos cuesta darle a Jesús el primer lugar, nuestro primer amor. Y vamos al infierno. Lo siento, ese es nuestro destino. Vamos al infierno. Pero Dios proveyó de Jesús. Él nos dio a Jesús. Él nos regaló a Jesús. La muerte no tiene nada que hacer ante la resurrección y la vida. Aleluya. El dolor y la derrota no tienen nada que hacer ante el Rey victorioso. Aleluya. Satanás y sus demonios no tienen nada que hacer ante el rugido del león de Judá. Aleluya. 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 Hoy te hago una propuesta. Tienes que tomar una decisión. Él está aquí. ¿Vas a reconocerle como Señor? Él será el Señor de tu vida. Y la salvación será efectiva, porque ya Cristo no es el Cristo con otros apellidos. Es el verdadero. Sí, Señor. Yo te animo a que mientras escuchamos esta canción puedas examinarte. Decir: Señor, he hecho lo que he podido, pero reconozco que no te he puesto en mi primer lugar. El primer lugar en mi vida han sido mis deseos, mis planes, mis proyectos. Las necesidades en mi vida han sido una prioridad, porque si no lo soluciono yo, ¿quién lo va a hacer? Mi trabajo, mis estudios, cumplir mis sueños han sido mi prioridad. Pero hoy quiero que lo seas tú, Señor Jesús. Así que te pido que medites y vamos a orar ahora, después de esta canción. Persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Necesito Dios. ¿Quién es el Rey de Gloria? Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me dan. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, el Rey de mi ser. El Rey de Gloria.
vez es la primera vez que escuchas hablar de Jesús, ¿quieres que Él sea el Señor de tu vida? ¿Quieres tomar hoy una decisión donde Él sea tu Salvador personal? Yo te voy a pedir, si esta decisión es algo que quieres hacer, levanta tu mano, por favor. Digo, yo quiero tomar esta decisión, quiero hacerla. Quiero que Jesús sea mi Señor, mi Rey. Muy bien. Llevas mucho tiempo en la iglesia, quizás, y necesitas reconciliarte con Dios. Necesitas que Él realmente salve tu vida. No sea algo nominal, no sea un distintivo que dice que soy cristiano, sino sea una realidad de mi corazón. ¿Quieres hacerlo? Levanta tu mano, por favor, porque vamos a orar. Señor Jesús, repita conmigo: Señor Jesús, sé mi Señor, sé mi Salvador. Te reconozco como Dios, el Hijo unigénito que había de venir. Te reconozco que como Mesías, te reconozco como Dios sobre mi vida. Reconozco que tú eres Jesús, el que murió, resucitó y volverá. Te reconozco como bautizador de Espíritu Santo y fuego. Sé mi Dios, sé mi sañador, y te amo, Cristo. Te amo, te amo. Aleluya, dígalo con sus propias palabras. Te amo, Jesús. Te amo, Dios. Tú eres Cristo. Aleluya. Al Rey rendimos toda gloria. Dígalo. Al Rey rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey, al Rey, al Rey rendimos toda gloria. Vamos. Al Rey rendimos majestad. Al Rey Rendimos toda gloria. Al Rey, al Rey, al Rey rendimos toda gloria. Jesús es Rey. Al Rey Jesús es el Mesías. rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey. Hay una cosa que tenemos que aprender, y es saber estar en la presencia de Dios. Estamos acostumbrados a una sociedad donde todo es fácil, rápido. Entramos, salimos, compramos. Qué rabia cuando me cambian de lugar en el súper, porque ya empiezo a dar vueltas por todos lados. No, yo quiero ir donde sé que está rápido, venir. Pero con la presencia de Dios no, hay que saber estar hasta que Él venga, hasta que Él obre y empiece a cambiar nuestras cosas dentro, que sabes tú bien que tiene que pasar. Prioridades, prioridades. Entonces, en este momento es el momento más importante
donde la palabra de Dios tiene que hacer un efecto en mi interior. No puedo seguir viviendo como vivía. Dios tiene que transformarme y es en su presencia. Y allí empieza la palabra a permeabilizar mi interior. Y empieza a hacer un efecto. Y es una conversación con Dios. Tú y Dios. Tú y Dios. Revisa. ¿Quién es Jesús para mí? ¿O quién fue Jesús para mí? Pero sé quién quiero que sea a partir de hoy. Mi prioridad, el rey que vendrá. Aleluya.